Ahora que ya conocemos todas las versiones que podemos de las ecuaciones de la recta, vamos a tratar ahora ciertos asuntos que conciernen a dos rectas que se cortan. El primer asunto que vamos a tratar es el ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, estas dos. Si tenemos una recta L1 que tiene una ecuación y igual a m1x más b1 y una recta L2 que tiene ecuación y igual a m2x más b2, ¿cuál será este ángulo que determinan sus cortes? Es decir, estas dos semirrectas que pertenecen cada una a una recta. Entonces vamos a determinar cuál es este ángulo. Vamos a hacer una prueba intuitiva de la fórmula que vamos a obtener. Entonces observen, nosotros a este ángulo que se va a formar entre las rectas lo vamos a llamar θ. Y observen lo siguiente, este ángulo θ es el mismo que este que tenemos aquí dentro de este triángulo, ya que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Ahora, observen que esta recta L1 corta el eje X, entonces aquí se va a formar un ángulo α1 con el eje X y esta recta L1. Lo mismo va a pasar con esta recta L2, se va a cortar con el eje X y va a formar este ángulo α2. Ahora, de la geometría euclidiana o de la geometría básica, nosotros sabemos que el ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Es decir, en nuestro caso, α2 va a ser igual a θ más α1. Ahora, despejando θ, vamos a obtener lo siguiente, que α2 menos α1 va a ser igual a θ. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la función tangente inverso a ambos lados de esta igualdad. Es decir, el tangente de α2 menos α1 va a ser igual al tangente de θ. Ahora, permítanme, yo corro esto hacia acá. Pero tangente de α2 menos α1 va a ser lo siguiente. Va a ser igual a tangente de α2 menos tangente de α1 sobre 1 más tangente de α2 por tangente de α1. Esto es una identidad trigonométrica que debieron haber probado en su curso de trigonometría básica. Ahora, teniendo esto, entonces como esto es igual a tangente de θ, vamos a tener que tangente de θ va a ser igual, como esto es igual a esto y este es igual a este, va a ser igual a esto. Es decir, a tangente de α2 menos tangente de α1 sobre 1 más tangente de α2 por tangente de α1. Ahora, observen lo siguiente. Aún no lo hemos dicho, pero esta función tangente va a representarnos la pendiente de la siguiente manera. Si ubicamos este punto, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Observen que tangente de este es opuesto sobre adyacente. ¿Pero esto qué es? Es esta longitud menos esta. Y eso es justo lo que hacíamos para encontrar la pendiente. Hacíamos este menos este sobre este menos este. Es decir, este tangente de α2 va a ser simplemente la pendiente de esta recta, es decir, m1 menos, pasa lo mismo con este va a representar la pendiente de m2 y aquí nos va a quedar 1 más la pendiente m1 por la pendiente m2. Y entonces observen que si, como nosotros conocemos las ecuaciones de la recta, vamos a conocer estas pendientes y por tanto vamos a conocer esta tangente. Y luego θ va a ser la tangente inversa de esta expresión. Es así, queda explicado cómo se halla el ángulo entre dos rectas. Simplemente aplicamos esta ecuación. En nuestro próximo video haremos un ejemplo de esto. Pero antes de acabar el video vamos a mostrar algunas cosas que debemos tener en cuenta para la elección de cuál es M2 y cuál es M1, es decir, cuál corresponde a la pendiente M2 y cuál corresponde a la pendiente M1. Y simplemente lo vamos a llamar así, precauciones al elegir cuál pendiente es M1 y M2. Y entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente,
que si ambas pendientes son positivas, M2 es la mayor de ellas. Es decir, si por ejemplo tenemos y igual a 3x más 2 y y igual a 2x más 3, observen que las dos pendientes son positivas. Entonces, esta que es la mayor va a ser M2. Y esta va a ser M1 al momento de reemplazar en la fórmula. Ahora, la segunda que nos dice que si hay una pendiente positiva y otra negativa, entonces M2 es la negativa. Es decir, si tenemos y igual a 2x y y igual a menos x más 2, entonces observen, esta que hay aquí, que es menos 1, va a ser M2 y esta va a ser M1. Entonces, tengan en cuenta eso. Si son una positiva y una negativa, la negativa siempre va a ser M2 en la fórmula. Ahora, el último caso es el siguiente. Es cuando ambas pendientes son negativas. Entonces, cuando ambas pendientes son negativas, M2 es la que tiene el valor absoluto menor. Por ejemplo, tenemos y igual a menos 3x más 1 y y igual a menos 1 medio de x más 4. Entonces, hacemos el valor absoluto de lo que tenemos aquí. Es decir, valor absoluto de menos 3, que es la pendiente, nos va a dar 3. Y aquí valor absoluto de la pendiente, que es menos 1 medio, nos va a dar 1 medio. El mayor es 3. Entonces, la que tiene menor, o sea entonces a esta la vamos a llamar M2. Y a esta la vamos a llamar entonces M1. Y reemplazamos esos valores en la fórmula para encontrar el ángulo. Entonces, como lo dijimos anteriormente, en nuestro próximo video vamos a hacer un ejemplo donde utilizaremos esto. Estas son claves que hay que tener en cuenta a la hora de reemplazar.